Hola, buenas tardes, días o noche, dependiendo de qué hora estén viendo. Esta es la última clase ya del curso de procesos 2, América Latina. Bueno, como spoiler, ya contar de que ha sido todo corregido y que todos han aprobado, lo que es bastante bueno. Y también gratamente sorprendido también por muchos de los ensayos, pruebas que han realizado, que demuestra una buena comprensión de la materia. Así que eso como para comenzar. La clase que vamos a hacer es un poco sobre elementos esenciales de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Abordamos un poco de eso en la clase anterior, desde la conformación del Estado. Se mencionó un poco sobre el giro neoliberal que va a darse en los distintos países latinoamericanos desde los 70 en adelante. Sin embargo, obviamente nos queda mucho elemento por abordar. La idea, obviamente, va a ser una clase bien un poco más extensa, número uno. Número dos, también va a ser una clase un poco que va a abordar muchos temas, va a dejar un poco temas abiertos, pero de seguro que van a ser temas además que van a ser más abundados, más abordados, en el caso chileno en procesos 3. Principalmente lo que son los golpes de Estado, el giro neoliberal, todo eso obviamente aborda y se aborda muy bien desde el caso chileno. ¿Qué va a ser en esa situación? Además también eh, para mal o para bien, es la vanguardia justamente de ese giro autoritario, neoliberal, y por lo tanto, obviamente, el lugar tal vez más ejemplar. O sea, como acá hemos abordado algunos países, de algunos ejemplos, claramente cuando uno hay que hablar de neoliberalismo, va a ser el caso chileno, sin duda. Eh, lo importante justamente, y que va a estar vinculado a esto, va a ser el surgimiento de una conciencia del imperialismo, el neocolonialismo en América Latina. O sea, América Latina que constantemente y luego de la independencia se sintió de que se había liberado de la tutela o la dominación justamente de una potencia colonialista, en ese caso España. Así se va a pensar mayormente durante el siglo XIX, pero ese pensamiento va a empezar a ser modificado durante el siglo XX y principalmente desde los años 40 en adelante aproximadamente, cuando justamente el peso ya de la doctrina de Monroe, que venía de mucho antes, se va a hacer notar. Las intervenciones estadounidenses, principalmente en el área del Caribe y Centroamérica, también se va a empezar a hacer notar justamente con esta figura de lo llamado negativamente, y todavía se utiliza a propósito de otras palabras que se utilizan de manera negativa, las repúblicas bananeras, que en realidad era un problema de características imperialistas y coloniales, cuanto estaban sometidos a la dominación de la United Fruit Company, esta compañía transnacional principalmente estadounidense, y esta fiebre también de consumo de plátanos de banana, que hizo que Estados Unidos interviniera incluso hasta militarmente para asegurar esa provisión de plátano y banana. Hoy en día un poco con la palta o también ocurre un poco lo mismo, si un gran ímpetu por una fruta también puede afectar justamente zonas como el área de Petorca, en Ciudad de México, etcétera. Y por lo tanto, obviamente va a empezar a surgir, con las décadas, con los años, va a empezar a surgir esto. Se va a reforzar justamente también con el discurso de la Guerra Fría, en cuanto vamos a tomar conciencia de que vamos a hacer en cierto modo el área de dominación natural, el llamado patio trasero justamente de uno de estos dos bloques que están en disputa, que va a ser Estados Unidos. Mientras la Unión Soviética, esto también lo vamos a ver un poco en las diapositivas de adelante, mientras la Unión Soviética va a tener por su lado también su área de dominación, principalmente lo que lo rodea, la Unión Soviética, parte de Asia, pero principio Kazajstán, etcétera. Pero principalmente también lo que es área Europa del Este. Estados Unidos va a considerar como su principal área de protección un poco Europa Occidental,
pero no de una lógica tan colonialista y principalmente una lógica muy colonialista, muy imperialista, mucho más estricta, con más intervención militar, va a ser justamente Sudamérica y Latinoamérica en general en realidad. Y esto obviamente se va a ver potenciado por un evento en particular, que obviamente es ineludible cuando uno realiza historia de América Latina, que va a ser en 1959, que marca un antes y un después probablemente en el continente, la Revolución Cubana. Cuba, que parece ser un país no gravitante en las políticas continentales, tuvo un derrotero muy distinto al resto de los países del continente, fue independizado recién en 1898 y entre comillas independizado, tal vez de ahí surge esa conciencia de liberación nacional, porque es independizado para convertirse en un dominio, en un resort prácticamente de Estados Unidos, donde los magnates, los mafiosos, los actores, la socialité estadounidense iba principalmente a La Habana o a Cuba justamente a vivir la buena vida, ir al casino, disfrutar de los hoteles, etcétera. Además, siempre lejos justamente de la lupa del Estado estadounidense. Pero bueno, obviamente en el año 59 triunfa una revolución que venía ya de harto tiempo ya gestándose en la Sierra Maestra, en el área más rural y accidentada geográficamente de Cuba. Y con ese triunfo claramente cambia el panorama principalmente para Estados Unidos, pero el resto del continente comprende de que sí es posible liberarse de las garras justamente imperialistas de Estados Unidos, que se va a hacer cada vez más consciente de que realmente el poder imperial y luego de la Segunda Guerra Mundial no va a ser ya Inglaterra, sino que va a ser Estados Unidos. Esto va a fomentar justamente los movimientos de liberación nacional, que podemos encontrar muchísimos ejemplos en el continente. Eh, el Partido Revolucionario de Trabajadores, ¿cómo se llama? El PRT, RP, Ejército Revolucionario del Pueblo, guiado por Santucho en Argentina, el MIR de Chile, fundado en 1965, el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, la guerrilla boliviana del Che en los años 60, finales de los años 60, el Ejército de Liberación Nacional colombiano, que hoy en día es la única facción, además de cierta disidencia de las FARC, que sigue guiando una guerrilla en Colombia, los Tupamaros, este movimiento principalmente guiado por Sendik y cuya figura probablemente más conocida va a ser José Mujica, Pepe Mujica, hoy en día también va a tomar justamente esas banderas de la liberación nacional, que son justamente las banderas roja y negra, propias también y que vienen justamente de la tradición de la Revolución Cubana. Hay un MIR, también va a haber un MIR en Perú, posteriormente el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, también va a tomar las banderas justamente de este concepto de liberación nacional. También obviamente va a fomentar la teoría de la dependencia, que también lo vamos a mencionar en esta clase, y que justamente va a hablar de una conciencia de vivir el imperialismo, lógica imperialista, dominio imperialista de parte de Estados Unidos, y justamente el surgimiento de un concepto que principalmente va a venir de la tradición caribeña africana, que va a ser justamente la figura del neocolonialismo y que también ahí va a influir otro proceso que también va a ser importante, que va a ser la independencia de Argelia y principalmente el texto de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra. A eso se le suma además, con todo esto también, el ejemplo de Vietnam, que también va a ser un ejemplo de cómo enfrentarse justamente a esta potencia imperialista que parecía ser indestructible. Esto va a ir cambiando obviamente énfasis o la lógica o el concepto de cómo alcanzar el desarrollo y la prosperidad
y va a ver que justamente lo importante es liberarse, desembarazarse justamente de esa dependencia. Y va a surgir un concepto que va a ser muy utilizado en América Latina, que va a ser el de segunda independencia. Y además una segunda independencia que ya no apela, o por lo menos van a surgir sectores latinoamericanistas que ya no van a apelar simplemente a la división de las naciones, sino más bien en un concepto más bien de característica unificada. Eh, Como vimos, el otro elemento obviamente que va a guiar un poco el cambio geopolítico, que va a ser un elemento claro y distintivo, va a ser justamente la rotación de la geopolítica mundial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la Segunda Guerra Mundial tenía una lógica distinta, que era o aliarse con los aliados, valga la redundancia, o con el eje, que llámese Japón, la Italia fascista la Alemania nazi, cuando son derrotados justamente el eje, surge una bipolaridad del mundo, dos potencias que van a disputarse este mundo, que va a ser bastante fuerte, que va a ser justamente el dominio de la Unión Soviética, el bloque oriental, como se va a llamar, y el bloque occidental, que va a ser principalmente los países guiados por Estados Unidos y secundariamente por Inglaterra y Francia. Como se ve acá, América Latina es un dominio claro y como evidente de ese bloque occidental guiado por Estados Unidos. Pero obviamente el año 59, como se ve acá, esa pequeña mancha roja, Cuba, al liberarse, rompe esto. Cuba, si uno puede ver, está simplemente a kilómetros, un par de cientos de kilómetros de las costas de Florida, por lo tanto, realmente era una amenaza. Esa amenaza se volvió real en la crisis de los misiles nucleares, cuando la Unión Soviética envía misiles a Cuba para implementarlo y realmente amenazar. Esos misiles tenían la capacidad incluso de llegar a Nueva York o llegar a Washington. Realmente era una amenaza justamente para el dominio o la seguridad de Estados Unidos. Y obviamente va a empezar a ver eso con mucha cautela. Eh, Como dije, el giro inesperado, como se ve acá en esta pequeña mancha, el giro inesperado claramente va a ser un evento que parecía ser muy fortuito, que si uno analiza retrospectivamente tenía incluso muchísimas posibilidades de no haber resultado victoriosa, va a ser la Revolución Cubana. Una Revolución Cubana que parte aproximadamente 3 años antes, 4 años antes, en un desembarco guiados por Fidel Castro, en donde participa también Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y otros tantos más. Un desembarco totalmente desafortunado, mueren prácticamente todos, pero los que quedan vivos siguen peleando, siguen haciendo acciones y van ganándose finalmente al pueblo rural. Y se ganan al pueblo rural principalmente a través de la reforma agraria. Eso es algo que Estados Unidos va a mirar rápidamente, se va a dar cuenta de ese elemento. Y por lo tanto, obviamente, con esta figura de la reforma agraria, va a ir ganando además también adeptos, además también por la poca popularidad que tenía en ese momento el dictador, que era una dictadura favorable a Estados Unidos, que era Fulgencio Batista. Se trata de una revolución que originalmente va a tener una característica antidictatorial, el mismo Fidel Castro lo sostenía y lo defendía así, pero que pronto, y principalmente desde su éxito en adelante, va a tomar una característica de liberación nacional y una característica socialista, finalmente, de socializar los medios de producción, de romper lazos con Estados Unidos, y principalmente de Estados Unidos romper lazos con ellos, uno podría decir, y las sanciones que siguen hasta el día de hoy. Eh, y originalmente también adherir al bloque soviético, algo que fue luego cuestionado por el mismo Che Guevara, de hecho, y que Estados Unidos va a intentar evitar desde ese momento en adelante el surgimiento de una nueva Cuba, que le rompa justamente ese espacio de confort geopolítico que era el continente americano. Por lo tanto, obviamente, y sus intereses además económicos, de las empresas, todo eso,
obviamente va a guiar a que Estados Unidos se proponga como tarea principal evitar que este tipo de fenómeno vuelva a ocurrir. Como pongo acá, la principal medida para ganarse al pueblo va a ser efectivamente la reforma agraria y en el continente no solamente Estados Unidos va a acusar recibo de la revolución cubana, sino que prácticamente todo el continente americano. Las izquierdas van a revolucionarse a su vez en sentido de adoptar justamente cierta herencia cubana. Cuba obviamente va también a ayudar a la formación justamente de movimientos de izquierda, va a otorgar logística, financiamiento, etcétera, en la medida que ya empieza a tener cierta seguridad. Y obviamente también va a abrir una discusión que va a tener mucho que ver también con la teoría de la dependencia, que va a ser sobre la opción o no de la vía armada. Hasta ese momento la izquierda, de características populistas en algunos casos, o más bien de partidos políticos más profesionales o más bien formados, como en el caso uruguayo y chileno, esas agrupaciones de izquierda no habían apelado o no habían discursiado, no habían hablado de la posibilidad de la vía armada para alcanzar justamente la transformación social. Más bien tenían características, disculpen, tenían más bien características de tipo parlamentaria, y eso va a modificarse, no en todo, obviamente, los sectores, pero van a surgir sectores que van a empezar a apelar justamente a la vía armada. Tanto desde el peronismo como justamente desde estos movimientos de liberación nacional, etcétera. El Partido Socialista Chileno también va a declarar, al menos en papel, en la Unidad Popular, también adherir a la vía armada. Eso obviamente va a ser una transformación muy importante en el continente. ¿Cuál va a ser la primera reacción? La primera reacción va a ser la reacción de Kennedy, podríamos decir. Kennedy, como presidente de Estados Unidos, le va a tocar, no le va a tocar la misma revolución cubana, pero le va a tocar tomar el país justo después de la revolución cubana. Y en ese momento se da cuenta de que, si bien intenta sistemáticamente apagar también ese proceso revolucionario, hay un montón de acciones, Bahía Cochino, entre ellos acciones fallidas de Estados Unidos por intentar liderar una contrarrevolución, una contrainsurgencia, e intentar matar a Fidel Castro unas cuantas veces, que eso es parte también de la historia, la historia de fallos y fracasos en intentar matar y asesinar a Fidel Castro. Pero Kennedy, por otro lado, se da cuenta que el objetivo primordial también es evitar el surgimiento de una nueva Cuba. Y surge esta frase, que no me acuerdo exactamente si era en este orden de palabras, pero sí sé que el contenido es exactamente igual. El que hace la revolución imposible una revolución pacífica hace inevitable una revolución violenta. Esa va a ser la máxima justamente de Kennedy cuando va a proponer la Alianza para el Progreso. ¿Y qué va a hacer la Alianza para el Progreso? Va a ser por parte de Estados Unidos el impulso de gobierno y políticas progresistas y de carácter reformista que evite la existencia de contradicciones muy grandes en la sociedad, o sea, niveles muy altos de pobreza, malditas, falta de distribución de la, problemas de distribución de la tierra, todos esos elementos que van a ser claramente vistos por Estados Unidos como caldo de cultivo para una posible revolución en América Latina. Por lo tanto, alfabetización, asegurar ciertos derechos básicos, la reforma agraria, impulsar una reforma agraria que permita aumentar la productividad alimentaria por un lado, pero también disminuir la desigualdad del acceso a la tierra por otro, va a ser también obviamente un importante elemento de la política impulsada por Estados Unidos. Recuerden que la reforma agraria fue la gran bandera, la gran campaña por la cual la revolución cubana se legitimó en los sectores agrarios, obtuvo retaguardia, obtuvo apoyo, obtuvo silencio cómplice, obtuvo logística, obtuvo alimentación, gracias justamente a la promesa de la reforma agraria. Y bajo esa misma lógica, obviamente, Estados Unidos se da cuenta de que esa reforma agraria no puede quedarse como una promesa de la izquierda y que
sectores progresistas, democristianos, impulsaran eso. El mejor ejemplo probablemente es el gobierno de Frei Montalva en Chile, financiado por Estados Unidos su campaña, que va a intentar llevar a cabo e impulsar las políticas de la Alianza para el Progreso. Este concepto de revolución en libertad, que va a ser justamente de Frei Montalva, es en realidad la traducción, si no el copy-paste prácticamente, de los principios políticos de la Alianza para el Progreso. Eh, Vamos a ver un poco, antes de la teoría de la dependencia, quiero poner unos 20 minutos, pues, un poco largo, pero creo que vale la pena, de La Hora de los Hornos, que es una documental argentino que dura 4 horas, por tanto un pequeño fragmento el que les voy a poner, eh, que es muy bueno de Pino Solanas. Creo que además explica muy bien los conceptos de neocolonialismo, explica muy bien el espíritu de la época a finales de los 60, en Argentina viviendo una convulsión entre dictadura y gobiernos civiles títere implantado sin la participación del peronismo. Un poco antes, un año antes, se sale un año antes del Cordobazo. El Cordobazo va a ser una insurrección parecida como el octubre del año pasado en Córdoba, que luego se va a multiplicar a Rosario y en otras partes de Argentina, y que va a dar inicio también justamente a movimientos armados en la misma Argentina. Por lo tanto, estamos hablando de una época de mucha ebullición, donde justamente, yo creo que se llama Fernando, que son sobrenombres Pino, le dicen, y Solanas el apellido, junto con su grupo Cine Liberación, va a sacar este tremendo documental, muy propagandístico, pero también muy de vanguardia. A mí me encanta por lo menos el cine latinoamericano de esta época, como se podrán dar cuenta, siempre mis ejemplos son de ahí. Y que creo que muestra mucho sobre justamente esta característica del subdesarrollo, la dependencia, una relectura de la historia desde esta lógica del neocolonialismo, la dependencia, de la historia de América Latina incluso, o la historia de Argentina en particular, salvo Cuba, como el mismo documental señala. Así que vamos a verlo y luego vamos a abordar justamente la teoría de la dependencia. Es este. Tenemos doble función. Ahí no se está el audio bien.
América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación. La independencia de los países latinoamericanos fue traicionada en sus orígenes. La traición corrió por cuenta de las élites exportadoras de las ciudades puerto. El mismo año que Bolívar consolidaba la independencia en Ayacucho, Rivadavia firmaba en Buenos Aires el empréstito estafa de la banca Baring Brothers. El Banco Nacional, emisor de la moneda, era cedido a los comerciantes ingleses. Bajo el lema de la libertad de comercio, sus manufacturas invadían el mercado interno. Inglaterra, desde entonces, sustituiría a España en el dominio de casi todo el continente. Lo que no habían conseguido sus ejércitos, lo conseguían sus empréstitos. El país enviaba lana y recibía tejidos. Enviaba carne y cueros y recibía pianos de cola. La burguesía agroexportadora se convertía así en el apéndice agrario de la industria europea. Por primera vez en la historia, aquí en Latinoamérica, comenzaba a aplicarse una nueva forma de dominio: la explotación del negocio colonial a través de las burguesías nativas. Nacía el neocolonialismo. Para que el neocolonialismo se impusiese, había que dividir el continente. La unidad de América fue destruida. La diplomacia de Canning promovió la balcanización en el sur. El naciente imperio yanqui lo haría en el centro y en el norte. Las ambiciones coloniales de los dos grandes imperios harían correr la sangre latinoamericana desde México hasta el Río de la Plata. Se volcó a un pueblo contra otro pueblo, a una provincia contra otra provincia. En menos de un siglo nacerían 20 países de 4 virreinatos. La doctrina Monroe y la Big Stick legalizaron la agresión abierta contra el continente. En lo que va del siglo, los Estados Unidos realizaron en Latinoamérica 41 intervenciones armadas. Hoy, la impunidad de esa agresión se encubre tras la OEA. Balcanización antes, panamericanismo ahora, sirven a una misma política: neocolonialismo. Argentina. Poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados de superficie total y 2.800.000 de superficie continental. Un largo triángulo donde cabrían España, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Polonia, Holanda, Checoslovaquia, Austria, Dinamarca, Bulgaria, Hungría.
Desde la Antártida hasta la selva tropical, todos los climas. Inmensas reservas naturales inexplotadas. Una superficie boscosa de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. 4.000 kilómetros de costas oceánicas. Una superficie marítima que supera los 96 millones de hectáreas. La Pampa, las praderas más famosas del mundo. País que produce 8 millones de calorías por habitante, que consume 10 y que necesita muchas más, pero que aprovecha apenas el 3% de su potencia hidráulica y el 10% de sus tierras cultivables. Extenso país, pero casi desierto. 23 millones de habitantes, de los cuales el 70% se aglomera en las ciudades. El 45% en una sola de sus 23 provincias, Buenos Aires. Allí se concentra el 60% de la industria y el grueso del proletariado. La densidad de la población supera en la capital federal los 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En la Patagonia, en cambio, apenas un 0,2% por kilómetro cuadrado. Argentina es, a su vez, el país más diferenciado de América Latina. Proporcionalmente, el más industrializado. El de menor población rural. El de mayor clase media. El de mejor nivel de vida. El que cuenta con la clase obrera más organizada sindicalmente y con la intelectualidad más numerosa y brillante, pero quizás la menos latinoamericana del continente. País muchas veces rebautizado. País estancia, país factoría, granero del mundo. Para la oligarquía, fruto de 3 factores: oro inglés, brazo italiano y libro francés. Yo soy un obrero que soy sacrificado, no he faltado ni un día, ni hasta domingo tengo que ir a trabajar. En primer lugar que no hay trabajo, porque cierran todas las fábricas, cierran muchas fábricas. Ahora trabajamos, nos portamos bien y no nos dan lo que nos merecemos. ¿Por qué? El gobierno le dio policía a la empresa para que rodeara toda esta sesión, que es un galpón viejo. Hemos tenido que ir a pedir a las chacras para comer. Y cuando se enteraron de que yo había sido el delegado, no me tomaron. Después venía con la amenaza de los patrones, que me echaba porque me echaba, sí. Y nos perseguían. Todos los días caían presos. Por ejemplo, la reunión principal. Les he dejado una vida en la fábrica. ¿A usted le parece que después yo dirigí? Y hay que estar ahí 8 horas, 9 horas por día con esos tremendos cajones pesados y las máquinas a... Tiene miedo de perder el trabajo, piensa, como pienso yo a veces en mi familia, y así va. Perdimos 3 compañeros muertos por la policía. Entonces, ahora decidieron porque al caer Perón cambiaron todo el personal que había, que dijeron que ya... Entonces ya no tiraban al aire, ya tiraban nomás directamente. Y ellos traían a la policía y lo ponían en la puerta. La persecución adentro de la fábrica. No me alcanzaba para vivir. La patronal aprovechó y nos despidió. El despido es justicia que hay. Justicia hay.
Usted entra, usted no entra, usted entra, usted no entra. Porque yo creo que no hay vida de llevar una manera así como vamos nosotros. No cobrimos, no cobrimos, si nos cambiamos, 50 días, usted que entra, usted no entra, usted no entra. Usted tiene que hacer un perfil, 55 días de ayuda, igual que por ejemplo, El 75% de los trabajadores argentinos no cubre con sus ingresos elementales necesidades de vida. La capacidad adquisitiva del salario disminuyó en los últimos 15 años en un 40%. Creció, en cambio, el promedio de trabajo de los sectores ocupados a casi 11 horas por jornada. En nuestro país, de 1 millón de trabajadores rurales, solo la mitad tiene trabajo permanente. América Latina, sobre 20 millones de kilómetros cuadrados, apenas se trabaja el 6% de la tierra cultivable. El latifundio. El 50% de la tierra está en manos del 1,5% de terratenientes. Mientras tanto, el 80% de la población rural carece de tierra. El 90% de la población rural habita ranchos o chozas de adobe, que poco han cambiado desde los tiempos precolombinos. No hay electricidad, no hay agua potable, no hay servicios sanitarios. Aquí nace el ayuno crónico, las enfermedades endémicas, el hambre. En Argentina, 900.000 niños abandonados. En zonas del interior, de cada 100 niños, 70 carecen de padre conocido. De cada 10 que nacen, mueren 4. En Brasil, el 43% de los niños mueren de hambre. 300.000 al año. Más niños muertos por inanición que los que perecieron en Hiroshima y Nagasaki. El 40% de la población urbana vive en condiciones de absoluta promiscuidad. En Buenos Aires y suburbios, 800.000 personas habitan viviendas inhabitables. 45 millones de latinoamericanos sobrellevan su miseria en conventillos, villas miseria, callampas, favelas, ranchadas, cantegriles. En Argentina, 1 millón de sifilíticos, 1,5 millones de tuberculosos, 2 millones de chagásicos. Dejémoslo hasta acá porque obviamente es bien largo. Esto es solamente una parte de la parte 1, pero obviamente tiene bastante más.
Y creo que justo sirvió para poder pasar a la teoría de la dependencia. Creo que es muy explicativo además también de esta lógica neocolonial, deja bien explícito también el asunto de la necesidad de una reforma agraria, de la mala distribución de la tierra, de la apropiación exagerada de latifundistas que además tampoco en esta época la hacían rendir. Hoy en día eso ha cambiado principalmente por la agroindustria, que tampoco lo hace muy bien, obviamente, es principalmente exportadora, al igual que en esta época, eso también es otro elemento, la cantidad de alimento que se exporta, y principalmente en esta época cuando había más hambre. Y creo que esto lo explica tal vez incluso hasta literalmente, o sea, cómo las naciones ricas terminan siendo ricas gracias justamente eh, a la acción también o al estado de dependencia que le genera a las naciones pobres. O sea, lo que ocurre es lo que se va a llamar división internacional del trabajo. Eso es como va a ser uno de los grandes conceptos de la teoría de la dependencia, en donde van a haber países centrales y países periféricos. También va a surgir la categoría de semiperiferia, que va a ser países que van a estar entre uno y otro. Pero que principalmente va a ser muy parecido a la división social del trabajo que algunos países van a ser los países que van a tener el capital financiero, la solvencia económica, la capacidad industrial en algunos momentos. De eso va a ir modificándose también con las décadas, y otros países que van a tener la mano de obra barata, principalmente para algunas tareas más sucias. Hoy en día eso ya es sistemático, la internacionalización del trabajo, la división internacional del trabajo ha hecho de que el trabajo manual, el trabajo industrial, más importante y a la vez más productivo, se lleve a países cuyos salarios sean los más bajos. El caso de la industria textil, eh, como ocurre que trabajan en Camboya, en India, en Vietnam, etcétera. Por lo tanto, no es simplemente un simple atraso o incapacidad, eso es lo que se van a dar cuenta desde mediados de los 50 en adelante en América Latina, en la medida que surge la teoría de la dependencia, que surge principalmente en Brasil. Luego de la dictadura en Brasil, la mayoría de los teóricos de la teoría de la dependencia se van a mover a Chile, además también por la cercanía con la CEPAL, para intentar también influir un poco los lineamientos político-económicos del continente. Y se dan cuenta que no es simple atraso, sino que realmente hay dependencia a países centrales que profitan de la periferia, profitan a través de préstamos, a través de la deuda externa, a través justamente de la lógica extractivista, o sea, de extraer materias primas de manera completamente irresponsable. Todos esos elementos van a empezar a ser sopesados justamente por la teoría de la dependencia. Y eso también nos hace preguntarnos, obviamente a la luz de hoy, sobre esta lógica de vuelta también a una teoría como más del desarrollo, en donde nos planteamos como modelos a seguir, no sé, por los países escandinavos, nórdicos. Y claro, uno dice, claro, son países que han reducido drásticamente sus niveles de pobreza, de desigualdad, pero bueno, utilizando un término probablemente de economía básica, lo que realmente hacen es externalizar esa pobreza y desigualdad. H&M, si me quedo con noruego, sueco, siempre se me olvida, siempre doy el mismo ejemplo, siempre se me olvida de dónde es H&M. Tiene obviamente sus sucursales en su país nórdico, insisto, no me acuerdo cuál de los dos, creo que es sueco o noruego, no sé. Y ese país claramente goza de los beneficios, goza de tener H&M en la bolsa, goza de tener a los altos ejecutivos de H&M, etcétera. Pero ya H&M produce, extrae sus materias primas, y principalmente produce en lugares donde crea enormes niveles de desigualdad, en donde hay trabajo o jornadas de trabajo de más de 10 horas, en donde quienes fabrican esa ropa son personas muy mal pagadas, que viven en condiciones de inseguridad laboral muy grandes, etcétera. Por lo tanto, obviamente,
No es que Noruega o Suecia hayan sabido superar el problema de la desigualdad social o hayan sabido superar el problema de la pobreza, sino que más bien la pobreza la están llevando hacia afuera. O sea, generan pobreza, crean pobreza, pero esa pobreza que se crea ya no la viven esos países. Esa es la lógica justamente que desde la teoría de la dependencia uno puede entender y puede cuestionar incluso lógica o lineamientos de los clásicos discursos mediáticos, políticos de, bueno, hay que seguir el ejemplo de Corea del Sur, hay que seguir el ejemplo de Suecia, de Finlandia, etcétera, y uno dice, bueno, pero no es tan así, no es tan fácil, porque nosotros estamos en este grupo de países, países dependientes. Eh, y obviamente hay un modelo de centro y periferia, que eso es lo que finalmente va a funcionar. Empresas centralizadas, grandes, que además también esos mismos países van a lograr ciertos beneficios, como hacer la clase sindicatos fuerte, la clase trabajadora europea, el mismo Che Guevara va a cuestionar eso, va a estar muy acomodada, en muy buenas condiciones y por lo tanto también en poca disposición justamente a transformaciones radicales de la sociedad porque viven justamente en esta lógica de países, de estados de bienestar, pero estos estados de bienestar se fundamentan principalmente a partir de esta desigualdad. Como ejemplo, ESAL, la sanitaria, que fue memorable por el caso del vertimiento de petróleo en la agua en Osorno. ESAL es una empresa de capitales extranjeros cuyo principal accionista son los fondos de pensiones de los profesores en Canadá. O sea, los profesores en Canadá tienen pensiones buenas, pero esas pensiones buenas están a costa de un negocio desregulado, muy rentable, asegurada su rentabilidad por parte del Estado, de aguas privatizadas. Ocurre lo mismo con otros fondos de pensiones que, por ejemplo, invierten en minería en América Latina, etcétera. Por lo tanto, obviamente, también cuando nos planteamos la pregunta respecto a las pensiones, nuevamente nos encontramos con este problema de centro y periferia. Y una periferia que entrega que da condiciones de bajos salarios por un lado y por otro lado donde se extrae principalmente las materias primas. En el caso principalmente de América del Sur es principalmente extracción de materias primas, en el caso del sudeste asiático es principalmente mano de obra, África también materias primas. Frente a un centro que va a ser un centro financiero, un norte global como se le llama, que va a tener principalmente el dominio de los headquarters de estas grandes compañías transnacionales, que va a haberse beneficiado de haber crecido antes también de las limitaciones ecológicas al crecimiento y que va a demonizar constantemente también, por ejemplo, el desarrollo de los países subdesarrollados, considerarlos sucios, etcétera, entre otras cosas más, obviamente, pero principalmente donde va a estar centralizado los grandes capitales, va a ser justamente en estos países de centro, donde los trabajadores van a estar principalmente buscados al sector servicio, o trabajadores intelectuales, con títulos universitarios, todo ese tipo de cosas, frente a una periferia o una semiperiferia que justamente va a hacer el trabajo sucio, donde las consecuencias de la extracción ¿cómo se llama?, de materias primas va a repercutir gravemente contra las comunidades que viven ahí. Las forestales son un muy buen ejemplo de aquello, o las mineras en el norte, obviamente, o la salmonera un poco más al sur. Por lo tanto, eso de teoría de la dependencia también va a llevar a otra conclusión que va a ser muy importante en América Latina, que lo va a tomar todos estos grupos que yo llamé que se van a llamar movimientos de liberación nacional, esta lógica de liberación nacional, que van a intentar repetir un poco el modelo de la cubana. En algunos casos, por ejemplo, como va a ser el ERP argentino,
ya no tanto no solamente de característica rural, sino también de guerrilla urbana. Pero todos estos movimientos van a tener también una fundamentación a partir justamente de la teoría de la dependencia. De hecho, por ejemplo, eh, Ruiz Mauro Marini participa finalmente en el MIR chileno cuando se va a Chile. Y es principalmente porque la teoría de la dependencia también hace preguntarnos por si es que América Latina vive en la modernidad y vive en el capitalismo. Anteriormente todos los análisis dirían no, América Latina no ha alcanzado el capitalismo, América Latina no ha alcanzado realmente la modernidad, porque justamente nuestras relaciones sociales son de estas características, son más bien a la antigua, el campo profundo claramente no parece tener relaciones sociales capitalistas, pero la teoría de la dependencia, que luego incluso va a ser mejor desarrollado como el sistema mundo en Wallerstein, va a sostener de que realmente nosotros sí vivimos en una suerte de modernidad, pero una modernidad periférica. O sea, nosotros contribuimos al proceso general de la modernidad, pero contribuimos a nuestro rol periférico, atrasado, dependiente, de entrega de materias primas, el campo anquilosado, retrógrado, latifundista, es parte de ese constructo gigante global que es la modernidad. Y que el capitalismo finalmente, un capitalismo también periférico, en donde las grandes transacciones de exportadoras sí también son capitalistas, y eso va a hacer de que todos estos sectores de movimientos que finalmente van a terminar impulsando la lucha armada, van a sostener su discurso a partir de eso. Van a decir, bueno, no es que es necesario, como sostenían la izquierda latinoamericana hasta la Revolución Cubana, no es necesario generar reformas democratizadoras, no es necesario impulsar lógicas desarrollistas necesariamente antes de intentar la transformación social, en esta lógica un poco etapista de que debía alcanzarse la modernidad del capitalismo antes de un proceso revolucionario, socialista, etcétera, sino más bien que como somos parte de esta modernidad periférica y este capitalismo periférico, no tenemos que esperar. Porque además tampoco es una cosa de esperar que llegue, sino que algo que no va a llegar, salvo que se rompan ese tipo también de cadenas. Y por lo tanto, estos sectores van a decir, bueno, no hay que esperar, no hay que quemar esa etapa, o esperar que llegue en esa etapa, sino que simplemente hay que lanzarse la ofensiva ahora. Y eso obviamente va a cambiar la lógica política y va a ser un sustento político también de ciertos sectores que van a irse a la izquierda, a la vía armada en este proceso. Esto al mismo tiempo que Estados Unidos también va a empezar a darse cuenta de que la Alianza para el Progreso va a ir cayendo o no va a ir resultando sus procesos. Uno de los grandes ejemplos del fracaso probablemente de la Alianza para el Progreso va a ser justamente Chile en el 70 con la elección de Salvador Allende. Y la posterior justamente nacionalizaciones, expropiaciones de empresas transnacionales estadounidenses. Llámese principalmente la nacionalización del cobre, la nacionalización de las comunicaciones cuando se nacionaliza y se expropia la ITT, creando la CTC, la Compañía de Teléfonos de Chile. Todos esos elementos obviamente van a empezar a hablar de que esta lógica también de intentar generar reformas lentamente no era suficiente y tampoco era ningún tipo de garantía para disminuir la ebullición social o las contradicciones sociales. Eso además se suma con el hecho de que luego el asesinato de Kennedy asume Gerald Ford, pero Ford no logra hacerse, o sea, no logra dar continuidad a su proyecto y finalmente asume Richard Nixon, y con la asunción de Richard Nixon ocurre justamente de que, ¿cómo se llama? De que cambia la política finalmente de los Estados Unidos, ya no a intentar cooptar o intentar disminuir las contradicciones, sino más bien de la imposición de régimen autoritario en el caso de que
se vean visos mayores o menores, cada vez va a ser más susceptible eso, de un giro político a la izquierda en los países latinoamericanos. Por lo tanto, si es que hay un giro a la izquierda, se van a impulsar golpes de Estado principalmente, ese tipo de intervenciones justamente para acabar con ese tipo de movilizaciones. Esto además va a estar complementado o bien basado también en lo que se llama la Escuela de las Américas, que obviamente es parte también de este intervencionismo estadounidense en América Latina, de esta lógica de dominio que hasta el día de hoy sigue siendo. Hay una división del ejército estadounidense, se llama el Comando Sur, que se preocupa de toda esta área de América, como si fuese prácticamente un dominio de ellos. En eso surge luego la Segunda Guerra Mundial, la Escuela de las Américas, que busca darle formación a planas oficiales de militares de las distintas ramas en América Latina, y que rápidamente esto va a ir convirtiéndose a la doctrina justamente del enemigo interno. En la medida que va abandonando también la lógica de la Alianza para el Progreso y va tomando también características más bien defensivas, dejando eso lo que puse acá, esta idea del soft power, de intentar convencer, de intentar entregar ciertas prebendas, créditos para poder fomentar el desarrollo de esos países, a pasar justamente a este hard power, el uso de la fuerza militar. Pero Estados Unidos va a ir generando las condiciones para que no sea necesario de que el mismo Estados Unidos tenga que intervenir activamente como lo hacía hasta entonces, sino principalmente generar cuadros dentro de los mismos Fuerzas Armadas en América Latina que estén preparadas, entrenadas justamente para lidiar contra el enemigo interno. El enemigo interno que también va a ser planteado desde una amenaza internacional, agentes soviéticos, etcétera, ese discurso principalmente. Y por lo tanto va a enseñar formas de contrainsurgencia, interrogatorio, tortura, va a adoptar, como pongo acá, conocimientos y tácticas de los franceses utilizadas en la guerra y en la lucha de independencia de Argelia entre el 54 y el 62. Los franceses, para acabar con el Ejército Nacional de Liberación argelino, va a utilizar todos los métodos de tortura, va a sistematizarlo. Esos métodos de tortura se van a reenseñar luego en la Escuela de las Américas, y posteriormente cuando Brasil, que va a ser como la primera dictadura de estas características, de estas dictaduras, de esta oleada de dictadura y de golpes de Estado en América Latina, con la dicta blanda del 64 y luego con la dictadura propiamente tal del 67, que va a ser cuando toma un giro más autoritario, represivo y violento, se van a empezar a aplicar justamente en América Latina estos conocimientos aprendidos en Argelia y sistematizados en Estados Unidos, en donde incluso se hacen manuales de contrainsurgencia. De acá justamente donde se va a aprender justamente estas maniobras de terror. La B, este exalcalde de Providencia que se entrenó en Brasil dictatorial y que luego enseñó técnicas de tortura en Tejas Verde, en San Antonio, donde se formó justamente la DINA. Así justamente fue el derrotero también de estas formas de terror político, que fue justamente guiándose desde Francia a Estados Unidos, de Estados Unidos la Escuela de las Américas en Panamá, y de la Escuela de América en Panamá a Brasil y al resto de los países. Esto se viene justamente con una sucesión de golpes militares que va a ocurrir desde el 64 en adelante. El primero, como dije, va a ser Brasil. Va a haber un golpe en Argentina que no va a tener las mismas características, más bien va a ser un golpe palaciego dentro de los mismos sectores de lo que se va a llamar, y lo vimos en las clases anteriores, de peronismo y populismo, la Revolución Libertadora, que va a ser como un movimiento antiperonista de distintos sectores, dentro de ellos radicales, católicos conservadores, demócratas cristianos, etcétera. Pero que luego va a tener otro golpe el 76, 10 años después, que sí va a ser un golpe militar
pro-yanqui abiertamente. Vamos a tener un golpe de Estado en Perú el 68, en Bolivia el 70, acá en Ecuador hubo un golpe fallido, uno de los cuantos golpes fallidos, hubo muchos más golpes fallidos de hecho en este periodo. Uruguay y Chile, estos dos países que se imaginaban que no iban a haber golpes de Estado el 73, Perú el 75, Argentina el 76, y vamos a ver que efectivamente la táctica o la política a impulsar por parte de Estados Unidos va a ser justamente el fomento, la creación de golpes militares de características justamente anticomunistas, etcétera, que busquen destruir o acabar con toda posibilidad de surgimiento de grupos de izquierda que pueden hacer un proceso revolucionario a la cubana. Esto se va a enmarcar además en la Operación Cóndor, que va a ser una operación, un trabajo de cooperación también entre las dictaduras militares en América Latina, promocionando otra, haciendo acciones en conjunto contra insurgentes, contra grupos revolucionarios, etcétera, armando montaje en otro país respecto a lo que ocurría con desaparecidos de otro, como fue en el caso, por ejemplo, de los falsos enfrentamientos entre milistas en Brasil, también en Argentina, los 119, etcétera. Todo esto va a ser justamente parte de esta nueva política estadounidense. ¿Y qué se va a adoptar? Acá quería terminar ya con la clase, quería mostrar el inicio de la doctrina del shock, que me parece que es un muy buen documental también, lo pueden ver en YouTube entero, que justamente habla sobre cómo esto también va a permitir la implementación del neoliberalismo y cómo esta implementación del neoliberalismo también tiene relación con la implantación del terror político como una forma justamente de generar shock y de finalmente dominar. Así que y poder impulsar una idea que se veía a primeras luces como profundamente antipopular. Lo mencioné en la clase anterior. En el año 70 los Chicago Boys le proponen a Alessandri un plan neoliberal como plan económico de gobierno, y Alessandri le dice que bajo ningún motivo, que es imposible implantarlo porque sería muy poco popular. Y bueno, obviamente en la dictadura eso va a cambiar. Así que con esto y después haré unas palabras al cierre. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. La doctrina del shock. Todo empezó el 1 de junio de 1951, cuando representantes de agencias de inteligencia occidentales se reunieron en secreto con profesores universitarios en el Hotel Ritz-Carlton de Montreal. Como resultado de esta reunión, el ejército financió una investigación sobre el aislamiento sensorial en la Universidad de McGill. El aislamiento sensorial es una forma de producir una monotonía extrema. Provoca una reducción de la capacidad crítica, nubla la mente y el sujeto se queja de que ni siquiera puede fantasear. Y cuando un estudiante universitario no es capaz de fantasear, mal asunto. Mientras experimentábamos, empecé a creer que quizá algo que causara incomodidad o incluso dolor sería más tolerable que las condiciones de aislamiento que estudiábamos. Hebb decidió dejar de trabajar en la investigación. No tenía idea, cuando lo propuse, del arma tan terrible, tan potencialmente terrible que podía llegar a ser. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad. Pero los experimentos continuaron bajo las órdenes del ambicioso jefe de psiquiatría, el Dr. Ewen Cameron.
Su trabajo iba mucho más allá que el nuestro. Nosotros dejábamos muy claro que el sujeto podía marcharse en el momento en que quisiera, y algunos se iban. Los pacientes de Cameron no tuvieron tanta suerte. El Allen Memorial Institute, donde trabajaba, empezó a parecer una macabra cárcel donde Cameron llevaba a cabo experimentos extraños con sus pacientes de psiquiatría. Quería borrarles la mente, dejársela en blanco para reprogramarlos desde cero. Janine Huart, una joven madre de 4 hijos, padecía una depresión posparto. Me entraban escalofríos cuando me decían, mañana te toca tratamiento de electrochoque. Me estremecía, me daba mucho miedo. Despertaba en otra habitación, totalmente confundida y triste. Y me quedaba muy afligida después. Iba por ahí caminando como una zombie. Cameron combinaba los electrochoques con las curas de sueño y la repetición de mensajes grabados. Decía, Janine, Janine, estás rehuyendo tus responsabilidades. No quieres cuidar de tu marido ni de tus hijos. Lo repetía una y otra vez. Suena como si la interrogaran. Sí, como si me interrogaran, pero ¿con qué objeto? La CIA no tardó en poner en práctica los hallazgos de Cameron. Muchas de sus técnicas figuran en el manual Kubark de interrogatorios para el contraespionaje. He aquí unos fragmentos. Es una tesis central del manual que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. El otro Doctor Shock. En la misma época en que Ewen Cameron realizaba sus experimentos en Montreal, un partidario de otro tipo de shock trabajaba no muy lejos de allí. Milton Friedman era profesor de economía en la Universidad de Chicago. Creía que la terapia de shock económico impulsaría a las sociedades a aceptar un capitalismo más puro y desregulado. En octubre de 2008, durante la mayor crisis financiera desde 1929, Naomi Klein acudió a la Universidad de Chicago para hablar de Milton Friedman. Cuando Milton Friedman cumplió 90 años, la Casa Blanca de Bush organizó una celebración en su honor y todos pronunciaron discursos, incluido George Bush, pero el mejor fue el de Donald Rumsfeld. Mi cita favorita de ese discurso de Rumsfeld dice así: Milton es la encarnación de una realidad, la de que las ideas tienen consecuencias. La tesis que sostengo es que el caos económico que ahora mismo impera en Wall Street, en la América Media y en Washington, deriva de muchos factores, por supuesto, pero que entre ellos están las ideas de Milton Friedman. El crack de 1929 en Wall Street desencadenó la Gran Depresión de los años 30. En la base de las tesis de Friedman estaba su oposición a la política del New Deal anunciada por el presidente Franklin Roosevelt en su discurso de investidura. Nuestra prioridad es conseguir que la gente tenga trabajo. No es un problema insoluble si lo abordamos de forma inteligente y con valentía. Quiero expresar mi firme creencia de que no debemos temer a nada, excepto al miedo en sí. Influido por el economista John Maynard Keynes, Roosevelt puso en marcha un programa de empleo público para que la gente volviera a trabajar. Hoy la depresión no es más que un vago recuerdo. Millones de hombres y mujeres han encontrado trabajo y por consiguiente seguridad y esperanza. No fue tan sencillo. La depresión duró hasta la Segunda Guerra Mundial.
Pero después, el Plan Marshall generalizó el modelo regulador e intervencionista de Keynes en Europa. Sus principios gozaron de gran aceptación, aunque no por parte del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Milton Friedman, desde esta universidad, libró una guerra contra el New Deal. Friedman era miembro de un grupo llamado Sociedad Mont Pelerin, dirigida por el economista Friedrich von Hayek. Creían que si el gobierno dejaba de prestar servicios y de regular los mercados, los problemas de la economía se resolverían solos. En los 50 los consideraban bichos raros, pero en los últimos 30 años sus ideas se han convertido en la doctrina económica dominante. La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo, que no se han propagado de la mano de la libertad y la democracia, sino que han requerido shocks, crisis y estados de emergencia. Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis, real o percibida, produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Primera puesta a prueba, Chile. Fue en Chile donde los seguidores de Friedman aprendieron a explotar un shock o crisis a gran escala. Por lo general, los voceros del neoliberalismo, los publicistas oficiales, ni siquiera mencionan a Chile. Empiezan a contar la historia a partir de Thatcher y Reagan, porque eso queda mucho mejor. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el Palacio Presidencial. El shock de la guerra. Chile había disfrutado durante 41 años ininterrumpidos de un régimen democrático que estaba siendo derrocado por medio de la violencia. Para Pinochet y sus partidarios el golpe era una guerra, y desde luego estaba concebido para parecerlo.
Fue el precursor chileno de la doctrina militar de shock y pavor. Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Los Chicago Boys entregaron a Pinochet el ladrillo, su plan económico. Los días siguientes, más de 13.000 opositores fueron detenidos y encarcelados. Recluyeron a miles de presos en el Estadio Nacional y a muchos los torturaron. El mundo fijó su mirada en Chile. ¿Cuántas personas? Más de 5.000. 5.000 personas, como 10.000 hay. A principios de noviembre liberaron a 5.000 presos. A los 900 que quedaron los trasladaron a otros centros de detención. Menos de un mes después, la FIFA dejó a Chile jugar una eliminatoria para el Mundial de Fútbol en ese mismo estadio. Su rival, la Unión Soviética, se negó a jugar allí, así que se permitió a Chile marcar en portería vacía y clasificarse para el Mundial de 1974. Lo hacía Chabanco Aldeo, lo hacía Galo Reynoso. Porque fueron tocando sin adversario hasta el otro lado. El shock económico. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres.
Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. ¿Me siento aquí? Gracias. Muchas gracias. Para poder imponer estas políticas económicas, había que sembrar el miedo hacia un enemigo. Tampoco creo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Según Friedman y Harberger, la economía de libre mercado era indisociable de la libertad y la democracia. Pero en Chile, donde sus ideas se estaban aplicando en el contexto de una dictadura militar, no era así. Muchos latinoamericanos veían una relación directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y las torturas infligidas a quienes creían en una sociedad distinta. Orlando Letelier era uno de ellos. Letelier había sido embajador de Allende en Washington. Pasó un año en una de las cárceles de Pinochet antes de exiliarse en Estados Unidos. En 1976, Letelier escribió: el plan económico tenía que imponerse por la fuerza, y en Chile esto solo podía conseguirse por medio de miles de asesinatos, el establecimiento de campos de concentración por todo el país y el encarcelamiento de más de 100.000 personas en 3 años. Antes de que pasara un mes, Letelier murió en un atentado con coche bomba. Buenas tardes. Una potente explosión ha destrozado un coche que circulaba por el normalmente tranquilo Embassy Road de Washington. El chileno era Orlando Letelier, ministro de Exteriores durante los últimos meses del régimen marxista del difunto Salvador Allende. Damos paso a Richard Roth. Michael Townley, miembro de la policía política secreta de Pinochet, estaba detrás del atentado. Había entrado en Estados Unidos con pasaporte falso y la CIA estaba al corriente de ello. Michael, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La opinión del Poder Judicial chileno, ¿hay confianza en él? Mire, yo confío plenamente en la justicia chilena, como patriota y luchador antimarxista y juntista por sobre todas las cosas. Pese a su confianza, Townley fue extraditado a Estados Unidos y condenado por el asesinato de Letelier. Pinochet gobernó Chile como dictador durante 17 años. Pero en una entrevista en que se sinceraba, Harberger seguía negándolo. Un gobierno represivo no puede durar mucho tiempo en el marco de un sistema de auténtica libertad económica. El año del asesinato de Orlando Letelier se le concedió a Friedman el Premio Nobel de Economía. Saben, tienen una idea totalmente deformada de lo que pasó. Les explicaré un par de cosas. En primer lugar, universidades chilenas me ofrecieron 2 títulos honoríficos antes de que yo viajara allí. Rehusé aceptarlos porque dichas universidades se financiaban en parte con fondos públicos y yo no quería dar en ningún caso la impresión de que apoyaba el régimen político de Chile. No soy representante de Chile, no soy asesor de Chile, ni tengo responsabilidades para con el gobierno de Chile. Y ahora le cedo la palabra al profesor Milton Friedman. Friedman, vete a casa. Friedman, vete a casa. Lamento este incidente. Podría haber sido peor. La revolución se propaga. Dejémoslo hasta aquí, porque ya va a empezar a hablar de los casos de Inglaterra, etc. Bueno, a ver.
Bueno, un poco para ir cerrando también el mismo curso, mostrar un poco cómo se adopta el neoliberalismo, por lo menos en Chile. Lo van a ver obviamente en el próximo semestre, lo más probable. Pero también un poco para ver cómo justamente va a ser ese giro neoliberal vinculado también con las dictaduras y con las postdictaduras de los distintos países, que va a romper un poco esta lógica del desarrollismo, teoría de la dependencia, etcétera. Y va obviamente a abrir un poco también a ese nuevo escenario que es el que nos encontramos hasta el día de hoy, y que explica tal vez los hechos más recientes en nuestro país y en los países vecinos, como Ecuador, por ejemplo, que también antes del octubre también tuvo una ola de protesta en septiembre por el mismo motivo, por justamente los préstamos del FMI y las políticas de corte neoliberal también que se quería imponer ahí. Así que un poco eso. Bueno, ahora más que nada cerrando, agradecerle a todas y todos por el curso. Lamentablemente no hubo mucha posibilidad de interacción directa, dadas las condiciones justamente de la pandemia, de la emergencia, etcétera. Pero por lo menos ha sido un gusto, las veces que hubo interacción, ha sido un gusto leerles también. Gratamente sorprendido, lo repito eso, con sus trabajos, con su... Así que obviamente también en ese sentido también agradecerle. Y bueno, pues obviamente desearles lo mejor, un buen fin de semestre y eso. Cualquier cosa, la nota, voy a subir la acta hoy día en la noche, pero hay un periodo de reapertura de acta a finales de agosto, principios de septiembre, donde si es que hay algún problema con alguna nota o algo, obviamente se puede corregir ahí. Que creo que eso justo antes de tomar los cursos. Así que eso pues, que tengan un buen fin de semestre y unas buenas vacaciones, que la aprovechen, creo que se la merecen absolutamente. Y eso pues, desearles lo mejor en el resto de sus carreras y en el próximo semestre obviamente también. Que estén muy muy bien.